Y quisiera agradecer a la UNESCO y a todos los demás que han eh, preparado esta reunión, el Departamento de Operaciones de la Paz de las Naciones Unidas y de la Prevención del Genocidio también. La prevención del discurso de odio es fundamental para las Naciones Unidas y hemos visto recientemente nuevas formas de discurso del odio amplificadas por el uso cada vez mayor de las tecnologías digitales. El discurso de odio ha servido para polarizar mucho, radicalizar y crear más violencia y en algunos casos ha exacerbado también el conflicto. La pandemia de la COVID-19 ha aumentado esta tendencia a nivel mundial. Teniendo en cuenta esta situación, el secretario general lanzó una estrategia general y un plan de acción contra el discurso de odio antes de la pandemia. Y desde entonces se ha convertido esto en una parte fundamental de la labor de construcción de la paz, que es el mandato del departamento que represento. Los jóvenes desempeñan un papel fundamental contra el discurso del odio. Jóvenes de ambos sexos son los que tienen que ayudarnos a que se detenga este discurso de odio y sobre todo en zonas de conflicto donde la aplicación de estas políticas es fundamental para evitar que esto agrave los conflictos. Hoy se van a sumar a nosotros en el seminario personas que vienen del medio de las Naciones Unidas, del sector académico y del sector privado. Nuestro objetivo es aprender con nuestra experiencia y conocer la importante labor que llevan a cabo. Voy a dar rápidamente la palabra a los oradores de hoy. El primer miembro es el encargado de Naciones Unidas para el programa conjunto de DPA-PNUD en la zona de Asia y el Pacífico, que ha trabajado con muchas personas de la zona de Asia y el Pacífico. Se llama Dirukshi Fonseca y él ha trabajado sobre todo en la región de Sri Lanka y Myanmar. Tiene usted la palabra. Sí, gracias, Teresa, y muchas gracias también por la oportunidad que me dan de participar en este debate. Para no prolongar demasiado mi intervención, voy a dividir lo que quiero decir en dos aspectos, lo que vivimos como situación y lo que podemos aprender de la situación. Yo me referiría a la región de Asia y el Pacífico, que es donde trabajo. Primero que nada, ¿cuál es la situación? Al igual que en otros lugares del mundo, en Asia y el Pacífico, en nuestra región las tecnologías digitales se han integrado a la vida personal y también a la vida profesional y social. Los últimos datos dicen que en la región del sudeste de Asia, los que tienen entre 16 y 24 horas, casi 10 horas en línea. Y la región tiene más uso del Internet por día que la media mundial. Y evidentemente esto también nos hace reflexionar sobre las formas dominantes del discurso de odio que se dirige sobre todo a los jóvenes, pero también son ellos los autores de ese tipo de discurso. Por eso tenemos que abordar con ellos el problema de este discurso contra minorías étnicas, migrantes, que se han acentuado evidentemente con el problema de la COVID, también tiene que ver con las ideologías dominantes y también con una tendencia al discurso de odio de carácter sexista. Todo esto se produce en un momento en que en las Naciones Unidas y en la sociedad civil nosotros tratamos de definir cuál es la forma de definir ese discurso de odio o un contenido de odio en línea. Y para identificar lo que es este discurso, necesitamos aunar nuestras fuerzas para proteger a las personas que se ven discriminadas por el mismo. Y este es el gran reto al que nos enfrentamos. Además del efecto negativo que tiene el discurso de odio en los jóvenes, porque tiende a deshumanizar y a reducir su sensibilidad ante el problema, también hay un riesgo mayor en este contexto
porque hay que tener en cuenta también el aspecto de la desinformación, de la mala información y el del aspecto del discurso de odio que incita a la violencia. En todo este contexto, en mi experiencia laboral, me permite ver que hay poca interacción física entre los grupos de jóvenes. Ellos se encuentran fundamentalmente en línea y los conflictos se llevan a cabo a través de esa participación en línea, el que acentúa los estereotipos de los mismos. Y ahora voy a hablar de la segunda parte de mi intervención, que es lo que hemos aprendido con la práctica y que esto resulta de la excelente labor realizada también por los colegas de las Naciones Unidas en la región. Lo primero que tengo que decir es que hay 6 personas que trabajan con nosotros y que hemos visto que es que tratar de llegar a un equilibrio entre el discurso de odio y la prevención de conflictos a través de la protección de los jóvenes, entendiendo cómo funciona esta forma de violencia y también logrando la participación de los jóvenes para que ellos mismos combatan este discurso de odio. Segundo, hay que tener un mejor seguimiento del discurso de odio, las metodologías, los enfoques, y tenemos que trabajar juntos para que haya una mejor interconexión entre este trabajo de supervisión y comprender el tema entre los autores y el público al que se dirigen. Tenemos que defender este punto de vista con las autoridades para que nos respalden en esta lucha contra el discurso de odio. En Asia y el Pacífico tenemos buena experiencia con la participación de los jóvenes y lo que se ha puesto de manifiesto es que aquí hace falta un apoyo para el análisis y para la promoción de estas tareas para combatir el discurso de odio. Es un terreno en constante movimiento por lo cual tenemos que adaptarnos a las tendencias. Por ejemplo, YouTube en Asia Sudoriental es uno de los medios más utilizados, igual que Facebook. Y también vemos que los jóvenes ahora están pasando a otras plataformas como TikTok, donde también aparece este discurso de odio. Lo que queremos hacer es combinar los mejores elementos a nuestra disposición para poder trabajar de una forma más completa con incidentes cuando vemos incidentes de discurso de odio, trabajar con las plataformas, tratar de crear un espíritu crítico en los jóvenes sobre el pensamiento que se difunde en las redes, resaltar los valores individuales y colectivos para llegar a un máximo de público. Creo que tenemos aquí que usar un mantra con los jóvenes para que participen con este tema y también para que eviten los conflictos en general. Evidentemente que este es un trabajo que vamos haciendo y nos hemos dado cuenta que no basta simplemente con hacer estadísticas de los resultados y observaciones. Lo que tenemos que hacer es evaluar mejor si estamos llegando realmente a las personas más expuestas a este riesgo, tratar de infiltrar estos grupos que perpetúan el discurso de odio para tratar de transformar esa actitud y para ver si las personas a las que llegamos pueden influir y producir un cambio. Me voy a interrumpir aquí. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Ben, les voy a pedir a todos que cuando tomen la palabra prendan la cámara para que los veamos. Y ahora vamos a darles la palabra a Grace Kopo-Saoundé de Côte d'Ivoire, que trabaja también en el Departamento de Operaciones de la Paz de las Naciones Unidas. Y nos gustaría que nos hablase de este programa conjunto con el PNUD que comenzó en el 2013. Grace. Sí, muchísimas gracias, Teresa. Un placer estar aquí hoy con ustedes. Voy a hablarles de las características específicas de mi país, Côte d'Ivoire.
y lo que ha ocurrido en los años pasados con las actividades de mantenimiento de la paz y luego de establecimiento de la misma. El discurso de odio, sobre todo el del tema de la identidad nacional y la etnia, llevaron a muchos conflictos. El 20 de octubre, Côte d'Ivoire volvió a celebrar elecciones presidenciales y al igual que en años anteriores, este periodo electoral representa siempre un momento tenso, pero también que favorece este discurso de odio, y el caso del año pasado no fue una excepción. Para aplicar la estrategia de Naciones Unidas destinada a combatir el discurso de odio, nuestro programa financió un proyecto para trabajar con los jóvenes para combatir el discurso de odio. Se llevó a cabo a través de una serie de organismos, incluido el PNUD, la UNESCO y el UNICEF. Este proyecto contribuyó a identificar a las jóvenes, a las líderes femeninas jóvenes que ya trabajan en la sociedad y que tienen un público que las sigue. La idea era crear una asociación de colaboración con Facebook y otras plataformas de las redes sociales para que estos bloggers tuvieran los instrumentos necesarios para identificar lo que es un discurso de odio en línea y cómo denunciarlo directamente a Facebook, y también cómo elaborar discursos para desmontar ese discurso de odio, para contrarrestarlo. Este trabajo fue muy útil porque, como dije, en Côte d'Ivoire, aunque aún no tenemos un 6% de penetración del Internet en general en la población, los jóvenes son los que más conectados están en proporciones muy amplias a través de Twitter, Instagram y Facebook. Entonces, a través de estas plataformas pudimos lograr la participación de estas mujeres, de estas bloggers, para elaborar estas narrativas para contrarrestar el discurso de odio. Esto se llevó a cabo a nivel nacional, pero también a nivel local. Trabajamos con jóvenes. Las redes sociales no estaban tan distribuidas en la población, entonces recorrimos a las radios locales, elaborando publicidades o mensajes publicitarios en este sentido. Esto también nos llevó a identificar las buenas prácticas para trabajar con los jóvenes, con las plataformas comunitarias y los medios de comunicación locales. Y la segunda parte de mi intervención tiene que ver con el efecto de nuestro trabajo. Medirlo fue difícil, porque no podemos saber si hemos tenido el resultado esperado, sobre todo con estas narrativas opuestas al discurso de odio. El segundo reto al que nos enfrentamos tenía que ver con el aspecto jurídico, porque el discurso de odio está considerado como un delito. Entonces, cuando las organizaciones de la sociedad civil lo denuncian, se puede tratar de hacer intervenir la justicia, pero es difícil porque los tribunales tienen dificultades en trabajar con estas cosas que se publican en las redes sociales. Por eso era importante el trabajo de las mujeres bloggers para hacer estas denuncias, para que se les escuchara. Muchísimas gracias entonces por su atención. Gracias, Grace. Y ahora voy a darle la palabra a Mirsagul Biayalieva, coordinador de proyecto de una campaña sobre la narrativa ciudadana para cambiar la actitud de los jóvenes en Kirguistán, que llegó a 500.000 participantes en todo el país. Tiene usted la palabra. Sí, gracias. Es un placer participar en este foro. Hoy quisiera
compartir con ustedes nuestra experiencia al hablar de un proyecto sobre la forma de evitar la radicalización a través de los medios de comunicación. A ver, si ponemos la próxima diapositiva. La próxima. Quiero explicar brevemente cómo funcionan estos principales motores del discurso de odio en Kirguistán y la relación entre este discurso de odio, la radicalización, la educación, el pensamiento crítico, así como la forma de llevar a cabo un trabajo para contrarrestar estos efectos. De conformidad con nuestras observaciones, consideramos que estos principales motores del discurso de odio eran 4: un bajo nivel de educación y poca capacidad o espíritu crítico, jóvenes alrededor de 18 a 36 años que no verifican ninguna información que reciben, fáciles de manipular y que no tienen una opinión demasiado formada. Luego, personas que se enfrentan a la negatividad y a la violencia en la vida real y entonces difunden ese sentimiento de resentimiento, de negatividad a través de los medios, de las redes sociales. Y entonces cuando ven muchos discursos de odio en Internet, aprovechan de alguna manera también a traducir eso en la violencia que viven en la vida real. Así surgen todas estas cuentas falsas en Facebook y en Instagram que ellos utilizan para comunicar su discurso de odio. Durante el confinamiento vimos que había un aumento preocupante de los discursos de odio. Hay muchos tipos de discursos de odio y en la realización de nuestros proyectos, nosotros vimos que la mayor parte de ellos se basaba en conceptos de nacionalismo o de género. Durante la realización del proyecto, lo que tratamos de hacer es que los jóvenes que hablan la lengua kirguisa o uzbeka participen en la promoción de estas ideas para combatir el discurso de odio en sus respectivos idiomas. Y en los últimos años también hemos comenzado a aplicar proyectos sobre cuestiones de género para tratar de ver cómo mejorar la situación del discurso de odio contra las mujeres. Y en eso estamos trabajando actualmente. Muy bien, aquí ven ustedes que hay una relación entre el discurso del odio y la radicalización, porque el primero crea conflicto y el conflicto da origen a la violencia y la violencia lleva a la radicalización. Y esto es lo que nosotros hemos descubierto con la investigación realizada. Pensamos que la única forma de salir de esto es hacerlo a través de la educación y también de la manera de crear un pensamiento crítico en la gente. Luego, los proyectos para evitar la radicalización los llevamos a cabo durante 8 años. Algunos de ellos son los que ven en pantalla, como el Yastan, una campaña contra la radicalización, en contra de los migrantes o la desradicalización de los medios de comunicación. Y durante este periodo de ejecución de los proyectos también cambiamos de métodos. Antes solo trabajábamos con formación fuera de línea, talleres, mesas redondas, capacitación para aumentar el espíritu crítico, formar líderes. Y luego nos dimos cuenta que había que empezar a utilizar también las redes sociales, los influencers. Y en el 2020 pasamos también a una narrativa positiva alternativa dirigida a los jóvenes. Tenemos una campaña que se llama Taserlink Citizens Narrative, dirigida a las redes sociales y una campaña también fuera de línea para transformar la forma de pensar de las gentes para que se pudiese crear una resiliencia por parte de la comunidad ante estas ideas extremistas de radicalización y de reclutamiento.
Nuestra idea era dar mensajes positivos a través de videos de en las redes sociales y publicaciones también en la red, para explicarle a la gente cómo tenían que tratarse, y no solo en las redes sociales, sino también en la vida real. Y yo creo que realmente tuvimos un efecto muy positivo, que este proyecto ha dado muy buenos resultados, porque también recibimos comentarios en este sentido. Y como conclusión diré que habría que utilizar todas las nuevas alternativas a nuestra disposición para mejorar el espíritu crítico y educar a los jóvenes. Muchísimas gracias. Ha sido fascinante todo lo que usted nos ha dicho. Y ahora vamos a pasar a Steven Sala, que es el representante de los jóvenes, que quiere tratar de crear más confianza entre los jóvenes en África para combatir la incitación a la violencia. Le damos a usted la palabra. Can you hear me now? Okay, got it. Sorry, it was the microphone, yeah. Sí, parece que se ha arreglado el problema. Bueno, yo he trabajado en los últimos 4 años en luchar contra los discursos de odio y también la creación de un marco que haga frente a este tipo de discursos de odio y a los problemas derivados entre los jóvenes, en particular, que son más vulnerables y pueden actuar como reservorio de movilización. Esto lo hemos hecho en Sudán del Sur, Etiopía, Camerún. Los 3 países viven situaciones de conflicto. Algunos son políticos, étnicos, otros relativos con cuestiones de identidad. Yo quería hacer hincapié en 3 aspectos. En primer lugar, quería hablar del vínculo entre discursos de odio en línea y conflictos. Cuando iniciamos esta labor, hace 4 años, todos los socios, incluidos Naciones Unidas, no podían imaginarse que los medios sociales, en particular en países con baja conectividad, pudiese ser un factor o un catalizador del conflicto. Pues bien, con el paso del tiempo, a partir de varios ejemplos, ahora se ha convertido en una realidad cotidiana y está en la agenda mundial. En los medios sociales está claro que tiene un impacto en los conflictos. Ya tanto si se trate como una situación ya existente como de conflictos nuevos, generando división y fracturas en la sociedad. Se trata pues de movilizar recursos y este ha sido uno de los objetivos principales de nuestro proyecto Defy Hate Now en los países en los que trabajamos. El debate ha pasado más allá de los medios sociales. Ha habido un debate en el Senado de Estados Unidos sobre salud mental de los jóvenes y el discurso de odio es un factor, pero la ciberseguridad, la salud mental también son temas que están ya en primera línea de las políticas. Los jóvenes, si no son protegidos y si no se les da derecho a esta protección, pueden ser un reservorio de conflictos. Segunda observación, quisiera señalar que hay varios aspectos de las plataformas. Por ejemplo, cómo se puede hacer partícipe a las plataformas para frenar el discurso de odio. Hemos colaborado con Facebook, por ejemplo, a través de un programa asociado en Etiopía. Pero para realmente hacer frente a estas cuestiones tenemos que tener un enfoque de múltiples partes interesadas, como este foro, que es efectivamente así. Este es el enfoque adecuado para seguir avanzando y luchar contra estos fenómenos, porque con gran frecuencia los discursos de odio suelen también tener que ver con los diseños de las plataformas, que suelen prescindir de la rendición de cuentas. No se considera este aspecto, sobre todo en países como los nuestros. Entonces, ¿cómo velar porque estas plataformas son diseñadas de otra manera, con una rendición de cuentas? Y esto es lo que venimos trabajando desde Defy Hate Now. Para concluir, quería hacer hincapié en los vectores que pueden servir como solución, pero los colegas ya lo han señalado de forma muy clara, muy elaborada,
Y efectivamente estoy de acuerdo. Creo que ahora hay que situar estos aspectos en lo más alto de la agenda política y determinar las medidas que pueden servir para frenar el discurso de odio a nivel mundial a través de Naciones Unidas y foros multipartes interesadas como este. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelson Huawei. Una vez resuelto el problema de audio, tenemos también a Steven Shala, ex delegado de la Juventud de Albania ante Naciones Unidas. Fue miembro del grupo asesor para el proyecto de investigación sobre perspectivas de los jóvenes en paz y seguridad en los Balcanes occidentales. Adelante. Muchas gracias, Teresa. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, colegas. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Hace 2 años hablé en el tercer comité, en nombre de mi país, tercer comité de Naciones Unidas sobre cuestiones de juventud, y fui el primer delegado joven en Naciones Unidas. En este discurso ante la Asamblea General fue para mí fantástico poder hacer hincapié en la importancia de la Oficina de Cooperación Regional de Jóvenes de los Balcanes Occidentales, con una contribución fundamental que hace hincapié en el papel que los jóvenes pueden tener en la promoción de la paz y seguridad, y también diseñar medidas concretas para fomentar la reconciliación y aumentar la cooperación regional entre los jóvenes de nuestros países en el seno de esta región. Más recientemente, a través del Fondo de Creación de la Paz, he podido felicitar a Naciones Unidas por el excelente apoyo que han brindado y por inspirar a los jóvenes de nuestra región. Después de mi discurso, formé parte del proyecto piloto de Naciones Unidas y RAICO, y una de las iniciativas del proyecto consistió en llevar a cabo el primer estudio sobre percepciones de los jóvenes en materia de paz y seguridad en Balcanes Occidentales. Un estudio llevado a cabo por el MNUD con un enfoque participativo e inclusivo para los jóvenes, abarcando a más de 4.000 hombres y mujeres jóvenes en Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, destacando las voces y percepciones de los jóvenes y sus experiencias en relación con la paz, la cohesión social en sus sociedades y en la región de Balcanes Occidentales en general. Uno de los mensajes clave que derivó de este estudio fue que, de forma unánime, el discurso de odio en línea, tanto en línea como fuera de Internet, es un motor de violencia y discriminación en todas las sociedades. 20% de los jóvenes lo han señalado así en la región, algo muy notable. Los jóvenes que respondieron entre los 18 y 24 años manifestaron experiencias de discursos de odio en mayor medida que el resto de grupos de edad, como en media los que respondieron señalaron que tenían problemas para ejercer su libertad de expresión. No obstante, también hay un número muy importante de jóvenes que manifestaron que expresar el odio debe permitirse. Las personas que viven en zonas rurales, las personas de clases socioeconómicas más bajas, estaban más a favor de poder decir lo que quieran, independiendo de discursos de odio. También respondieron los que venían de comunidades racialmente segregadas que era aceptable este tipo de enfoque. Cuanto más educados los que respondieron, menos posibilidades de responder en ese sentido. En cuanto a experiencias personales, no es de sorprender, los jóvenes que dijeron que trabajaban en actividades cívicas denunciaron más discursos de odio. Esto puede indicar que están más expuestos a la opinión pública y a entablar debates, pero también puede señalar que los jóvenes con más confianza son más conscientes de sus derechos y tienen una opinión más clara sobre lo que es permisible e inadmisible. Por eso hay que crear oportunidades para relaciones a largo plazo y de calidad entre pares en la región de distintos grupos, orígenes religiosos, étnicos, culturales, sociales, etc. Debemos generar confianza
entre estos grupos y entre ellos y las instituciones, y esto permitirá hacer un trabajo conjunto para alcanzar los objetivos que perseguimos. En los Balcanes occidentales hay que tener esto en cuenta porque los jóvenes son los que ocuparán cargos de responsabilidad en un futuro. No se puede construir el futuro sin estos jóvenes maravillosos que forman parte de la sociedad de los Balcanes occidentales. Voy a concluir. Gracias por su atención y estoy a su disposición si tienen preguntas. Gracias a todos por estas presentaciones realmente fantásticas con una variedad geográfica impresionante. Es realmente muy gratificante. Nos quedan unos 15 minutos y han surgido muchas preguntas. Vamos a enviárselas luego, pero esto ya indica el mucho interés que suscita este debate. Voy a rescatar un par de preguntas para que todos puedan responder y lo haremos en orden inverso, empezando por el último orador. Y la pregunta es un tanto distinta a la perspectiva que nos planteaban. Pero bueno, es la siguiente. Si tienen una recomendación a extraer de este foro para los ministerios de educación, por ejemplo, en los países en los que trabajan, sobre qué se puede hacer para luchar contra los discursos de odio, ¿qué les dirían? Y también, ¿cuál sería su lista de deseos? ¿Qué les gustaría ver que se ponga en práctica? Y otra pregunta que quisiera también plantearles es una pregunta relativa con Naciones Unidas. Algunos conocen a las Naciones Unidas, algunos oradores, otros no tanto. Bueno, ¿cómo pueden desarrollar mecanismos las fuentes nacionales para que haya una participación más sistemática de los jóvenes en la prevención de conflicto, incluyendo la lucha contra el discurso de odio? Dos aspectos de una pregunta. Les voy a dar un minuto a cada uno para que respondan. Steven, le propongo que empiece y seguiremos el orden inverso, empezando por usted. Sí, muchas gracias. Gracias por esa primera pregunta, muy interesante. La educación, sin duda, puede ser una herramienta crucial para luchar contra los discursos de odio y precisamente tendríamos que movilizarnos contra ese tipo de discursos. La educación tiene ese papel capital, por eso debemos aunar a comunidades diferentes, a los docentes, a los jóvenes, organizaciones de la sociedad civil, representantes gubernamentales, para contribuir juntos y considerar la educación como herramienta para encarar y luchar contra el discurso de odio. La educación formal e informal, porque así contribuiríamos a la promoción de la paz. Por eso los ministros de educación, que sobre todo se concentran en la educación formal, tendrían que tener en cuenta también la educación informal, porque si logramos amplificar, dar más difusión a esos mensajes positivos que hacen hincapié en los peligros de la discriminación, de los discursos de odio, si lo hacemos sobre todo en países con altas tasas de discursos de odio o donde el odio es más prevalente, estaremos defendiendo la paz. La educación no formal, por tanto, debe acercar a los jóvenes a la educación formal y, sobre todo, reconocer lo que es el discurso de odio y cómo merma la paz y afecta todas las acciones que se están desarrollando en el mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad. Eso, por un lado. Por el otro, en cuanto a Naciones Unidas, yo creo que Naciones Unidas tiene un papel fundamental. Naciones Unidas ha apoyado la Oficina Regional de Cooperación Juvenil en nuestro país y puede seguir haciéndolo a mayor escala, puede colaborar con las escuelas. Se ha lanzado un programa llamado Super Schools, donde se aunan a docentes, estudiantes, comunidades en nuestra región. Y yo confío en que los discursos de odio sean uno de los temas principales que se traten en este tipo de eventos, en este contexto, en este programa. Muchísimas gracias. Nelson, a continuación.
Micrófono, por favor. Micrófono, Nelson. Bien, dos cosas. Primero, alfabetización y educación del siglo XXI. Hay que mejorar la educación, se está haciendo. ¿Y qué está pasando? Bueno, pues los jóvenes, pues todo lo que hacen en TikTok y en otros lugares, están haciendo cosas muy distintas a lo que aprenden en el colegio. Entonces hay una desconexión entre lo que viven en las aulas y lo que viven fuera de ellas. Así que los ministerios de educación tienen que aportar esa alfabetización digital, esa participación digital, entender qué impacto tienen estas tecnologías en las vidas de los jóvenes para traer las herramientas tecnológicas a las aulas, para que así los jóvenes puedan empoderarse, autonomizarse en el marco de la sociedad digital. En cuanto a las Naciones Unidas, yo creo que sin duda tienen el poder de convocatoria y esa capacidad de cabildeo que muchos de nosotros conocemos en nuestros países. Aprovechar pues esa capacidad de convocatoria. Por ejemplo, hay cortes de Internet que son una tendencia muy común y muy peligrosa. Pues si se puede formular una resolución al respecto, podría tener mucha importancia, porque se trata de acallar la voz de muchas personas a través de este tipo de acciones. Y a veces hay una situación un poco de moneda de dos caras, a veces se acallan las voces discordantes, aunque también puede servir para preservar a otros. Así que, bueno, la capacidad de convocatoria, diría yo, como aspecto principal, porque es una de las capacidades más fuertes de las Naciones Unidas, así que se podría aprovechar en el diseño de políticas. Gracias. Gracias, Nelson. Muy interesantes y concretas sus ideas. Mirza Gul. Muchísimas gracias por las preguntas. Sistemas educativos en Kirguistán y el Asia Central en particular tendrían que cambiar, porque ahora mismo en el plan de estudios de las escuelas, bueno, no hay pensamiento crítico en ningún nivel. Y el pensamiento crítico, la salud mental, la alfabetización mediática, son temas que deben estar presentes en los currículums, en los planes de estudios y que deben impartirse a los niños desde su más tierna infancia. Por otro lado, habría que establecer alternativas, enfoques y métodos alternativos. En Kirguistán o en Asia Central, por ejemplo, en los colegios, los niños no pueden utilizar los teléfonos móviles, los celulares, y esto se podría utilizar de forma educativa. Se podrían crear nuevas aplicaciones, se podrían aportar enfoques alternativos para evitar o prevenir los discursos de odio y educar a los niños y a los jóvenes. Gracias. Muchísimas gracias. Grace, a continuación. Sí, muchas gracias, Teresa. En cuanto a la primera pregunta, yo tengo una recomendación muy específica para el Ministerio de Educación de mi país. En la mayor parte de los países del África Occidental, cuando yo iba al colegio, había un currículum que incluía educación cívica y moral. Y aprendíamos ahí cuestiones de identidad, cómo no discriminar por motivos de identidad. Y esto ha desaparecido. Y me parece que sería muy interesante volver a incorporarlo en el currículum, en el plan de estudios de los colegios en Côte d'Ivoire y en otros países del África Occidental, como Guinea, donde la etnicidad, la religión son factores que entran en juego en los discursos de odio. Y esta sería mi recomendación principal para el Ministerio de Educación de mi país: revisar los planes de estudio e incorporar los aspectos que se puedan impartir a los niños desde la educación primaria para luchar contra los discursos de odio. En cuanto al papel de las Naciones Unidas, pues yo estoy bastante de acuerdo con Nelson en cuanto a la capacidad de convocatoria que tienen las Naciones Unidas. Y también quisiera añadir algo más. En la mayor parte de nuestros países, las Naciones Unidas suele plantearse estas cuestiones a través de proyectos
proyectos que pueden durar 1 año, 2 años, que articulan con los gobiernos, con los ministerios. Y una vez concluido el proyecto, la apropiación nacional, la sostenibilidad del proyecto desaparece. Y para estos temas que realmente contribuyen a construir la sociedad, sería interesante que Naciones Unidas se plantease otros enfoques con mayor sostenibilidad y que pudiesen permanecer en el tiempo, en particular en los países que tienen ciclos de conflicto en los que los discursos de odio han sido un vector principal. Muchas gracias. Muy interesante esto que comenta también de los tiempos. Muy importante porque solemos movernos en tiempos muy cortos. En materia de prevención de la paz y consolidación de la paz, pues tiene que ser un enfoque más largo en el tiempo, más sostenido, efectivamente. ¿Tiene la palabra ahora quién? Bill Ruski. Bueno, nada nuevo, lo han dicho todos mis colegas. Pero efectivamente, una recomendación sobre pensamiento crítico, que es una competencia transversal que afecta a todos estos temas cruciales, no solo al discurso, ¿no?, de odio, a la implicación y participación en línea. Así que hay que invertir ahí para desarrollar competencias de pensamiento crítico en los jóvenes. ¿Qué pueden hacer las Naciones Unidas? Pues yo diría, en línea con esta idea de poder de convocatoria, que pueden ayudar a los gobiernos a nivel nacional a entender el vínculo que hay entre discursos de odio, incitación a la violencia y brotes de violencia reales. Los muchos incidentes donde se ha visto esa cadena causal en la que ha habido brotes en Internet, discursos de odio y todo ha degenerado, pues es algo que no se puede perder de vista. Son fenómenos que han sucedido y que siguen sucediendo. Por otro lado, la conexión de los jóvenes con los formuladores de políticas, los que toman las decisiones, fundamental, porque ellos tienen esa sensación muy generalizada de estar desconectados, de no tener una voz en el ámbito público, y me parece que Naciones Unidas tiene ahí un papel muy importante que desarrollar, ayudando a las personas, a los más jóvenes, a conectarse con las instancias de decisión. Muchas gracias. Ha llegado otra pregunta amplia, difícil, que depende de los contextos, pero sin duda es una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de odio? ¿A qué tipo de odio se refieren los oradores en los discursos de odio? ¿Odio sobre creencias, sobre identidad? En fin, ¿nos pueden explicar? Sé que vienen cada uno de trayectorias muy distintas, de contextos muy diferentes, pero igual hay puntos en común. Antes de concluir, ¿podemos responder muy rápidamente a esta pregunta? Muy brevemente. Bueno, yo creo que básicamente son discursos de odio sobre identidad. Y cuestiones étnicas, religiosas, lingüísticas, identidad en definitiva. Ahí es donde entran ese odio racial también, acusaciones, prejuicios, chivos expiatorios y los discursos de odio contra las mujeres, de género, también son muy dominantes en relación con otros aspectos de identidad. Así que este es un problema específico que hay que considerar muy seriamente. Grace. Identidad étnica también, y cada vez más género, basada en el género, en los discursos de odio. Así que muy en línea con lo que acaba de decir la compañera. Muchas gracias. ¿Quién es el siguiente? Mirza Gul. Sí, bien. En mi presentación hablé también de esto. Básicamente estamos hablando de identidad nacional, género y, sin duda, hay confrontaciones fronterizas. Todo esto tiene muchísimo que ver con la identidad. Nelson, pues lo mismo diría yo, identidad y claro, la frontera depende, ¿no? Depende
Por ejemplo, en Camerún hay un factor lingüístico, identidad lingüística. En otros países hay aspectos étnicos. Sudán del Sur son cuestiones tribales. Depende del contexto, de cuál es la realidad de cada país, cuál es ese factor que se usa para difundir el odio. Muchas gracias. Steven, para concluir. Pues un poco en línea con el estudio que les comentaba, los conflictos en los Balcanes, en Albania en los 90, pues la nueva generación todavía siguen viviendo el legado de ese pasado en sus vidas cotidianas. El discurso de odio se basa en general en cuestiones étnicas y también en religión, aspectos religiosos u otras características. Muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Ha sido fascinante esta conversación. Ojalá tuviéramos al menos una hora más y ojalá pudiéramos reunirnos en persona. En fin, lo increíble es que hayamos podido reunir en tan poco tiempo a un grupo tan variado y esto nos lo permite la reunión de forma remota. Muchas gracias, encantada de escucharles y de saber que están trabajando en ese sentido, aunque los retos son mayúsculos. Muchas